Entonces, vamos a empezar solucionando el modelo de examen que mandó el ingeniero para que practiquemos. ¿Ok? Vaya echando los pillos. Bien, acá está. Lo primero me dice, la altura del cilindro de la muestra es de 15 centímetros, ¿no? Entonces, empezamos dibujando un cilindro. Bien, su altura H es de 15 centímetros. ¿Se ve bien? ¿O está muy chico? Se ve, se ve. Ya, y dice que tiene el diámetro de la muestra. Como estamos hablando de un cilindro, entonces estamos hablando de que este cilindro es la muestra de suelo que se extrajo. ¿Ya? Me dice que su diámetro es de 10 centímetros. ¿Correcto? ¿Ya? Me dice que de ese cilindro, ¿ya? El peso húmedo de la muestra, entonces, peso total, ¿no? El peso húmedo de la muestra es de 1861.4. 1861.4 gramos. Bien, es nuestro primer dato. Segundo, me dice de que el peso de toda esta muestra, pero seca, o sea, WS, ¿ya? ¿Es de cuánto? De 1600, ¿no? 1600.8 gramos. ¿Correcto? Y me dice que la gravedad específica, o sea, GS, es igual a 2.62. Bien, lo primero que me pide calcular es el volumen total de la muestra. Lo voy a anotar aquí en fila, ¿ya? Lo que vamos a calcular. 1, volumen total. Entonces, el volumen total es BT. ¿Ya? 2, me pide calcular el peso del agua que hay en la muestra de suelo. 3, me pide calcular el volumen del agua de la muestra, entonces BW. ¿Ya? 4, me pide hallar la densidad del suelo natural. ¿Y qué es la densidad del suelo? Peso específico. Muy bien. El 4 es el peso específico. Como me dice natural, peso específico total, ¿no? 5, la densidad del suelo seco. Entonces, el peso específico seco, como es seco, es el subíndice D. ¿Ya? El 1 es total y el otro es el seco. Bien. El 6. A ver, el 5 era, peso, volumen total de la muestra, peso del agua, volumen del agua, peso de los sólidos de la muestra, aquí es WS, peso de sólido, ¿ya? Luego dice peso específico natural, WT. El 6 me dice que es el peso específico seco. Bien. El 7, ¿qué me dice el 7? Relación de vacío es la subíndice E. 8, ¿qué es el 8? Porosidad. El 9 me habla de que tengo que calcular la densidad saturada. Entonces este es el peso específico saturado. Bien. El 10, el contenido de humedad, el porcentaje de humedad. Y el 11 es el grado de saturación. S mayúsculo. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, sí, estoy bien. Ya. Vamos calculando el punto 1. Bien. Entonces, ahí tenemos. Se cayó en mi cuadro. El paso 1. ¿Cuál es la fórmula del volumen de un cilindro? Pi cuartos por diámetro al cuadrado por altura.
por diámetro al cuadrado sobre 4 por altura. ¿No es? Entonces ahí vamos a reemplazar los datos. El volumen total de mi muestra va a ser igual a pi. El diámetro son 10 centímetros al cuadrado sobre 4 por la altura, que son 15 centímetros. Metan a la calculadora, ¿cuánto le sale el volumen? ¿Ya? Están lentos, muchachos. 375 pi centímetros cúbicos. ¿Ok? ¿Se entendió hasta ahí? ¿Lo tenés en radianes, disculpa? No. Están decimales. Pi por el diámetro al cuadrado sobre 4 por la altura, que son 15. ¿Cuánto le salió a ustedes? 375 pi. ¿Correcto? Flavia, ¿cuánto te salió? Ahorita, perdón, es que acabo de entrar de mi computadora y estoy calculando Sale recién. eso, 375 pi. Ya, entonces eso es lo primero que vamos anotando. ¿Ya? Volumen 1, 375 pi. Anótenlo en su hojita. Bien, el segundo que me pide es el peso del agua, ¿verdad? Entonces, miren aquí lo interesante. Cuando traemos los pesos, me da el peso total de la muestra y el peso seco. ¿Cuál es mayor de los dos? El peso seco. El peso total, porque es Perdón, el peso 1800. total. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir de que este peso total está mojado y este peso seco no tiene agua. ¿Cómo puedo calcular el peso del agua? ¿Se acuerdan la fórmula? Hay que despejar, ¿no? Peso seco, peso del agua. La suma del peso seco más peso del agua me da el peso total. En este caso, yo tengo el peso total y tengo el peso seco. Para calcular el peso del agua, ¿qué tengo que hacer? Despejar. Restar, ¿no? Restar el total menos el... Muy bien, entonces el paso número 2, este era el 1, ¿no? Vamos al 2. Resto, el peso total, 1861.4 gramos menos 1600,8. ¿Cuánto me va a dar eso? ¿Mm? $260,6. Sí, correcto. ¿Están bien estos datos? No los copié mal, ¿no? Por si acaso. Sí, está bien. Ya. 260,6 gramos. Ese es el peso del agua. Entonces, hasta ahí ya resolvimos la segunda incógnita. Bien. Paso 3. Me pide calcular el volumen del agua. ¿Y cuál es la relación que me vincula el peso con el volumen? ¿Mm? ¿Qué me vincula el peso con el volumen? Peso específico, decía. Correcto. El peso específico del agua es igual al peso del agua dividido entre el volumen del agua. ¿No ves? Entonces, ahorita yo tengo el peso el volumen del agua. Va, el peso del agua, mejor dicho, que es lo que acabo de calcular. Tengo esto de aquí. Si quiero calcular el volumen, despejo esta fórmula.
Entonces, el despeje, ¿cómo me quedaría? ¿Mm? El volumen del agua va a ser igual al peso del agua dividido entre el peso específico del agua. ¿Correcto? ¿El peso específico del agua es cuánto? 1 gramo centímetro cúbico. Bien. 1 gramo sobre centímetro cúbico. ¿Y el peso del agua? Lo acabo de calcular. 260.6. Colocamos ahí. 260.6 gramos. Gramo con gramo se va. ¿Y cuánto me queda el volumen del agua? 260 entre 1, ¿cuánto es? 260.6. Muy bien. Centímetros cúbicos. ¿No ven? Y ahí calculamos con eso el punto 3. Ya lo determinamos. Hasta ahí pregunto, ¿alguien se perdió? ¿Tiene alguna duda? No, está bien. Ya. ¿Está muy lejos la cámara o se ve bien? Se ve bien, se ve bien. Ok. Continúo entonces. ¿Ya? Ya calculamos, miren, 1, 2, 3, 4. Vamos a calcular el número 5. ¿Cuál es la relación que me vincula el peso con el volumen? El peso específico, ¿no ves? Me dice peso específico total. Entonces, si yo recuerdo el peso específico es igual al peso sobre volumen. Les pregunto acá, ¿cuántos pesos tengo yo de la muestra? Tengo 2, ¿no ves? El peso total y el peso seco. ¿Cuál de los dos ocupo para calcular el peso específico total? En total. Correcto. Ocupo este de aquí. Bien. Entonces, el peso específico va a ser igual a 1861.4 gramos dividido entre el volumen de la muestra. ¿Y cuál es el volumen de la muestra? Este de aquí. Lo primero que calculamos. 375 pi. 375 pi sobre centímetros cúbicos. ¿Cuánto me va a dar el peso específico total? 1861.4 dividido entre 375 pi. Garnica, ¿cuánto te salió? 1.58 sale. 1.58, ¿cuál me sale a mí? Correcto, eso es. 1.58 gramos sobre centímetros cúbicos. Y con eso calculamos el peso específico total, que era el punto 5. Bien. Vamos a calcular ahora el punto 6. Peso específico seco. ¿Quién se acuerda cuál es la ecuación del peso específico seco? Peso del sólido sobre el volumen total. Muy bien. Ahora ya no vamos a usar esta, pero vamos a aumentarle aquí peso seco y por lo tanto vamos a usar este peso de aquí. ¿Correcto? Entonces eso es lo que voy a proceder a hacer. El peso específico seco va a ser igual a 1600.8 dividido entre todo el volumen, que es 375 pi. ¿Cuánto sale el peso específico seco? $1,35. Bien. Como es 35.8, 1,36 de una vez. Hasta ahí calculamos el punto 6. Pregunto, ¿tienen alguna duda de esto? Lo que hemos hecho. Lo único, ¿con cuántos decimales trabaja el ingeniero? Normalmente. 2
o 3, digamos. Mm, Ocupen 2 ustedes, así como estoy ocupando yo. ¿Ya? Pero como pueden ver, así los incisos, uno por uno se va resolviendo casi siempre. Bien. Mi encargado que toma captura, no se olvide de tomar, ¿ya? La captura respectiva. Ok. ¿Ya copiaron? sí. Sí. Bien. Entonces, voy a borrar esta primera parte, ¿ya? Voy a anotarlo aquí, el volumen total, bueno, el 1. 375 pi, el 2, 260.6 gramos. Bien, ahora vamos a calcular la relación de vacío. Yo les pregunto, tienen su formulario en mano, ¿verdad? ¿A qué es igual la relación de vacío? Yo lo tengo aquí sobre volumen total sobre volumen del sólido menos 1. ¿Ya? ¿Qué otra fórmula hay? Hay varias fórmulas, ¿no? En el formulario. Sí. Dame otra vez. Hay una igual que dice volumen de vacío sobre volumen de lo sólido. Volumen de vacío sobre volumen de sólidos, ¿no? Sí. Disculpa, compañero, ¿lo puedes pasar ese formulario al grupo, por favor? Pidiera que lo impriman ya el formulario. Voy a buscar. En el formulario la ventaja es que hay 4, 5, 6 tipos de fórmula para la misma cosa, digamos, ¿no? Eso es lo que me agrada más de ese formulario. Ya. Relación de vacío. Volumen sobre volumen es S menos 1, ya. Entonces, la tercera ecuación me dice lo siguiente. La gravedad específica, claro que está sin S acá, ¿no? Por el volumen total, ¿ya? Por el peso específico del agua, ¿bien? Todo eso dividido entre el peso del sólido menos 1. Entonces, eso igual es otra ecuación de la relación de vacío. ¿Bien? Esa es la 3. La 4, humedad por gravedad, por saturación, ese no lo tengo. ¿Ya? Entonces, las otras 3 no las tengo. Miren, si me pongo a preguntarme acá lo siguiente. Volumen total de la muestra, tengo. ¿Volumen de sólido tendré? No tengo, ¿verdad? No tengo volumen del sólido. Entonces, no puedo utilizar esta ecuación de aquí. No me compete utilizarla porque me falta un dato. ¿Volumen de vacío lo tengo? No. No. Pero yo sé que el suelo está saturado, entonces puedo decir de que el volumen de vacío es igual al volumen de agua. ¿El volumen del sólido lo tengo? Mm, No, no. ¿verdad? No tengo el volumen de sólido. Entonces, no me compete usar esta fórmula porque está incompleta. Ahora fijémonos esta de aquí. ¿Tengo la gravedad específica? Tengo. ¿Tengo el volumen total? Lo tengo. ¿Tengo el peso específico del agua? Lo tengo. ¿El peso del sólido? Lo tengo. Lo Y tengo. menos 1, lo tengo. Entonces utilizo esta fórmula. Así es como tienen que ir trabajando. Ven la fórmula y ven qué datos tengo y con cuáles me conviene trabajar. ¿Se entendió? Sí. Entonces, la relación de vacío, voy a reemplazarlo acá directamente. Gravedad específica, 2.62. Coloco 2.62. Vayan colocando en la calculadora, ¿no? Por el volumen total, 375 pi. Pi. Por el peso específico del agua, 1 gramo sobre centímetro cúbico.
Correcto. Dividido entre el peso de sólidos. El peso de sólidos es 1600. 1600.8 gramos. Menos 1. ¿Correcto? Disculpa. Adelante. No, te iba a decir que ahí en el peso del sólido, creo que yo lo habías puesto como un dato y ahí, ahí en el 3 lo habías puesto como una incógnita, digamos. Y eso me estaba confundiendo. Estaba preguntando de dónde estará sacando peso, o de dónde lo calculó el peso del sólido. ¿Dónde? No, el sólido lo dio el Tal- problema. Pero Lo sí. tenés como dato ya ahí, pero está como una incógnita ahí en el 4, Ajá. en el inciso 4. Sí, es el tumbe del ingeniero. Ángel, una preguntita. Cuando dijiste que sabíamos que estaba saturado, ¿cómo te diste cuenta que estaba saturado si todavía no hemos sacado el grado de saturación? Ya mira, eso es sencillo. Me dice que tengo un peso total, pero ¿cómo está en la pregunta en el ejercicio? Peso de la muestra húmeda, ¿no es? ¿O no? Sí. Entonces, quiere decir de que esto está lleno de agua por humedad. Aquí está peso de la muestra húmeda. Entonces, yo asumo que está saturado y luego vamos a comprobar si es cierto, ¿no? La Yo relación de asumimos, vacío ¿no? sale 0.928. Aquí me equivoqué. 2.62 por 3.75 por 1 dividido entre 1680. Todo eso menos 1. Sí, 0.928. La relación de vacío es 0.928, ¿no? No, sí, 93. 0,8 me tomé. ¿Eso? 928. Sí, Ya. Entonces con eso ya calculé el grado de saturación. Bien, voy a borrar esto de aquí. Y procedo a realizar mi siguiente cálculo. La porosidad. Si yo tengo el grado de saturación, uso la ecuación que me vincula el grado de saturación con la porosidad. Entonces N va a ser igual a E dividido entre 1 más E. ¿Correcto? Entonces reemplacemos, ¿no? 0.928 dividido entre 1 más 0.928. ¿Cuánto me da la porosidad de N? 0.48. 0.48. Bien. Ya tenemos relación de vacío, tenemos porosidad. ¿Hasta ahí hay alguna duda? Parece que no, ¿verdad? Entonces, esto lo voy a colocar acá. 0.928 y 0.48. Bien. ¿Puedo borrar? Sí. Bien. Entonces, ya teniendo ese punto, me voy a buscar lo más fácil, antes que nada, la humedad. Bien. Reviso cuánto es la fórmula de la humedad. El porcentaje de humedad, según la ecuación, me dice que es el peso del agua dividido entre el peso seco por el 100%. ¿Correcto? Entonces, ¿tengo el peso del agua? Lo tengo. ¿Cuánto es el peso del agua? 260,6. Bien, 160,6 gramos. Y el peso seco, 1600, ¿verdad? 1600,8 gramos. Todo eso lo multiplico por 100. De modo que gramo con gramo se va. ¿Y cuánto me da mi porcentaje de humedad? 16.279. Bien, eso es.
16.28, pongámoslo. ¿Se entendió? Con eso ya calculamos la humedad. ¿Correcto? Disculpa, ¿no utilizaste el peso total del agua? ¿Cuál fue que utilizaste arriba? Peso del agua. Entre el peso Agua seco. que sacamos el número 2, ¿no? ¿Ah? El peso del agua es el número 2. Sí, sí, fue el que sacamos el número 2. Ya. Ahora sí, vamos a lo más complicadito. El peso específico saturado. ¿Ya? Entonces, si se van a su formulario, ¿ya? Busquen peso específico saturado. Le va a dar un montón de fórmulas, ¿no? La primera, la segunda, la tercera. Vamos a hacer la prueba con la cuarta. ¿Ya? Porque tengo todos esos datos. ¿Bien? Voy a hacer la prueba acá. La cuarta fórmula del peso específico saturado me dice lo siguiente. Peso específico saturado va a ser igual a la gravedad específica GS más la relación de vacío por el peso específico del agua. ¿Ya? Bien, gravedad específica más E por el peso específico del agua dividido entre 1 más E. ¿Correcto? La pillaron la fórmula, ¿verdad? Entonces, reemplazamos los datos que tengo aquí. El peso específico saturado va a ser igual. Mi gravedad específica, 2.62. ¿Ok? Nos quedan 10 minutos. Eso ya lo acabamos. 2.62, reemplazo acá, 2.62. Más la relación de vacío, 0.928. Entonces coloco ahí. 0.928. Todo eso por el peso específico del agua, que es 1 gramo sobre centímetro cúbico. Dividido entre 1 más E. 1.928. Bien. ¿Cuánto les da el peso específico saturado? Eh, 1,84. 1,84 gramos sobre centímetro cúbico. ¿Está bien? ¿Eso le salió? Sí. Ok. Entonces ya calculamos el peso específico saturado. ¿Qué nos falta? Saturación. La saturación. Ok. ¿Dónde está la...? Esta lo rato. Bien, entonces ustedes se van a su formulario y buscan la saturación. La saturación, el primero me dice si la muestra saturada es igual a 1, digamos, ¿no? Pero vamos a hacer de cuenta que no sabemos si está saturada. Así que me voy a la segunda, la tercera, a la cuarta fórmula. ¿Ya? Me dice que es la humedad por la gravedad específica por la relación de vacío. Bien. Entonces la anoto. La saturación es igual a la humedad por la gravedad específica por la relación de vacío. ¿Ok? Entonces reemplazo ahí. ¿Cuánto me dio la humedad? El porcentaje. Juanchi, vos me dictaste. ¿Cuál? Dile. 16,28. El porcentaje de humedad. 16,28. 16,28. La gravedad ¿Ahí específica. la humedad utilizamos en porcentaje? ¿No lo multiplicamos por 100? En este caso yo quiero la saturación en porcentaje. Así que la mantengo en porcentaje aquí. ¿Ya? Porque la quiero en porcentaje. ¿Ok? Igual podemos dividir ese 16,28 entre 100, ¿no? Y después También. multiplicamos Sí. por el 100, da lo mismo, ¿no? Sí, sí. Da lo mismo.
por la gravedad específica que es 2.62, dividido entre la relación de vacío que es 0.928. ¿Cuánto le da su porcentaje de saturación? $45,96. 45,96%. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que esta muestra efectivamente estaba húmeda. Pero ¿qué tan húmeda estaba? Estaba húmeda como la pilita del celular, un 46,96%. Bueno, estaba saturada. O sea, todavía hay un porcentaje de sus poros que le falta llenarse de agua. Eso es lo que quiere decir. Ahora les pregunto, ¿por qué utilicé esta ecuación y no utilicé, por ejemplo, la ecuación número 2? Para no arrastrar muchos valores. No. La ecuación número 2, ¿qué me dice? Revisen en su formulario. Me dice el peso del agua dividido entre el volumen de vacío por el peso específico del agua. Peso del agua dividido entre volumen de vacío por el peso específico del agua. Tengo el peso del agua. El volumen de vacío yo no lo conozco. Hay algunas personas que dicen lo siguiente. Como la muestra estaba húmeda, asumo que el volumen de vacío es igual al volumen de agua. Entonces esto se simplifica esto y me daría 1 por 100. Me daría que está 100% saturado. Y ahí estamos mal. Porque yo no sé si este volumen de vacío tiene aire o no tiene aire. Por eso es que yo utilicé esta ecuación de acá. Porque con esta ecuación, ¿ya? Si yo no tengo el volumen de vacío, con este no hay tutía, como se dice. Con esa ecuación vos determinás si tiene o no tiene aire tu muestra. Y como es 45,96, entonces sí tiene aire. El resto tiene partículas donde se encuentra aire. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que determinar. ¿Se entendió? Sí. Se entendió, se entendió. Bien. Vamos a finalizar entonces esta reunión. Voy a detener la grabación.